Bien, ¿cómo nosotros o cómo definimos nosotros la memoria? ¿Qué es memoria? De acuerdo a, estamos hablando en un procesador, ¿no? Digamos que almacena la información que uno se obtiene. Muy bien, señor Garófalo, almacena la información que uno tenemos, ¿no es cierto? Guarda cierta información. Listo, ¿cuántos tipos de memoria hay? Tenemos dos, la RAM Oh, y la la ROM. RAM y la ROM. ¿Solo dos? No, también tenemos Sí, más. varios. La memoria caché también La tenemos. caché. Muy bien, muy bien. ¿Cuenta como el disco duro? Ya, a ver, ¿qué será el disco duro? Un tipo de memoria. ¿Qué tipo de memoria será? ROM, Eh, De almacenamiento. almacenamiento de datos, mejor dicho. Ya, muy bien. Dentro de las memorias, ¿no es cierto? Nosotros vamos a definir dos tipos de memorias específicamente, una RAM y una ROM, ¿no es cierto? ¿Qué significa el RAM? ¿Qué significa la memoria RAM? Nos ayuda a abrir programas que nosotros requeramos y es rápida. Ya, pero ¿qué significa? Su función principal es recordar información que nosotros Memoria de recibimos. acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Señor Escobar, ¿qué decía? ¿Su función principal es qué? Recordar información que tienes a cada una de las aplicaciones abiertas. Es decir, por ejemplo, tú tienes abierto un archivo y eso hace recopilación y almacena ahí. Ya es un almacenamiento temporal, podremos decir, ¿no es cierto? Cuando nosotros ejecutamos un programa, recién ahí comienza la Para memoria un juego. o un juego, muy bien, Mora. Un programa, un juego, ¿no es cierto? Ahí comienza a entrar en funcionamiento la memoria RAM, ¿no es cierto? Eh, a ver, yo les había dicho, ¿se acuerdan la clase anterior? eh, ¿Cuál eran las diferencias entre una memoria RAM y una memoria ROM? ¿Cuándo utilizo una memoria RAM y cuándo utilizo una memoria ROM? Un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de una memoria RAM, del funcionamiento de una memoria RAM, es cuando ustedes están jugando, ¿verdad? Cuando ustedes están jugando, o por ahí sé que Párraga también trabaja con algunos programas de edición de multimedia, ¿no es cierto? Cuando Párraga está editando algún video, ¿no es cierto? La memoria RAM eh, actúa, ¿para qué? Para reproducir el video, para reproducir las imágenes, ¿no es cierto? Es la que toma, es la memoria que toma los datos de ejecución de un programa, ¿no es cierto? Y me ayuda a que el programa se ejecute con más continuidad, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo de cómo funciona la memoria RAM. Entonces, de ahí, Como un, sí, como un videojuego, o sea, cuando tienes poco RAM se traba y cuando tienes más RAM, pues fluye mejor. exactamente. Entonces, de ahí, por ejemplo, Eh, por ejemplo, ustedes saben que en los temas de computadora, las partes hoy tienen diferentes fabricantes. Por ejemplo, los procesadores es un fabricante, las memorias RAM es, bueno, no, puede ser un fabricante diferente, puede ser el mismo fabricante, ¿no es cierto? Eh, las tarjetas gráficas es otro fabricante. Entonces, a veces ustedes pueden comprar la mejor tarjeta gráfica del mercado, ¿no es cierto? Y esto pasaba muy a menudo. Compraban la mejor tarjeta gráfica, pero como tenían poca memoria RAM, se trababa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los fabricantes de tarjetas gráficas? En las últimas tarjetas gráficas traían su propia memoria RAM. ¿Qué significaba esto? Esto hacía que el- la reproducción de gráficos y de video no dependa tanto de la memoria del ordenador, sino que ya eran un poquito más independientes, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí está la aplicación o el funcionamiento de la memoria RAM, ¿verdad? Ahora, vamos con la memoria ROM. ¿Dónde está un ejemplo del funcionamiento de la memoria ROM? Un disco duro, tal vez. El disco duro, pero pongamos un ejemplo.
cuando tenemos el sistema, por ejemplo, mi sistema operativo está en el SSD, porque es más rápido y al momento de encender la computadora, pues está ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Usted tiene SSD de cuánto tiene? Creo que era de 250, 500, no recuerdo la verdad. Ya, muy bien. Listo. Entonces, pero un ejemplo de una memoria, de la memoria ROM cuando se ejecuta, ¿cuál es? Profe, yo investigué que, por ejemplo, la memoria ROM puede ser Descarga. la BIOS. Por ejemplo, la RAM en un caso son archivos temporales, mientras la BIOS es como un ROM que está ahí siempre Muy y bien. lo tienes ahí. Muy bien, Solo ya que te la de puedo... la BIOS, la ROM de la BIOS es la que está pegada directamente a la placa madre, ¿no? Exactamente, ya que tocaron la BIOS, muy bien, señor Proaño. La BIOS, ¿no es cierto? La BIOS Está es una soldada, mejor dicho. memoria... ¿Cómo? Está soldado directo, es un chip que está soldado de la Exactamente. placa base. Exactamente, señor Proaño. ¿Qué más podemos decir de la BIOS? La BIOS, ¿no es cierto? Es una memoria RAM, es como la identidad de la computadora, ¿no es cierto? Es como quién es la computadora. Esta BIOS no se almacena en un disco duro, no se almacena en una flash, no se almacena. La BIOS es una memoria ROM que está adherida a la placa madre, ¿no es cierto? Ya vamos a ver qué es la placa madre, pero la placa madre es la placa que es nuestra computadora, ¿no es cierto? Es una plaquita donde nos conectamos, donde conectamos todos los elementos. Entonces, la BIOS es una memoria ROM que guarda quién es la computadora y es el mejor ejemplo de memoria ROM. El mejor ejemplo de memoria ROM. ¿Qué más podemos decir de la memoria ROM? ¿Dónde más podemos encontrarla? O sea, en pocas palabras, la BIOS es como la cédula de la computadora. Es como la cédula de la computadora, es como la identidad de la computadora, ¿no es cierto? Por ejemplo, una BIOS eh, y dice si es una PC o una Mac, ¿no? La BIOS. Entonces, de hecho, la BIOS se escucha bastante este término, o se escucha, sí, se escucha bastante y es bastante particular de las PC, no de las Mac, ¿no? Pero la Mac tiene de otra forma, pero también tiene su BIOS, ¿no? Entonces, la BIOS es como la parte intocable. Nosotros usualmente no podemos tocar la BIOS, ¿no? No podemos tocar la BIOS de la computadora. Bien, solo para resumir, la memoria ROM es los discos duros, la información que es permanente, ¿no es cierto? Y significa acceso solo de lectura, ¿no es cierto? O memoria, perdón, memoria solo de lectura. Esta memoria la podemos tener en un disco duro, ¿no es cierto? Cuando nosotros instalamos el sistema operativo, ¿no es cierto? Es un acceso que solamente se ingresa para leer y para obtener información, ¿no es cierto? Y de ahí comenzar a construir o a ejecutar más programas, ¿no? Bien, entonces estamos claros cuál es la diferencia entre una memoria RAM y una memoria ROM. La memoria RAM es temporal, la memoria ROM es permanente, digámoslo así. La memoria ROM guarda información que es necesaria para poder ejecutar, sí, para poder ejecutar, mientras que la memoria RAM nos ayuda en la rapidez de ejecución de un programa, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre HDD y SDD, ¿no es cierto? O SSD, perdón, aquí es SSD. Bien, vamos a ver qué es, antes de ver la diferencia entre HDD y SSD, qué es un HDD y qué es un SSD? Memorias de almacenamiento. El H, Simplemente son dispositivos de almacenamiento, también los llamamos como discos duros, ¿no es cierto? Son discos duros, son dispositivos de almacenamiento. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre HDD y SSD? Primero, ¿qué significa HDD?
Por sus siglas en inglés, Hard Drive Disk. Ya, y en español, muy bien, Eh, hard drive disk. Disco duro mecánico, ¿será? No, disco duro nomás. O dispositivo de disco duro. Ya, y SSD, ¿qué significa? Solid State Drive, Muy bien, ¿y en español? unidad de estado sólido. Muy bien, unidad de estado sólido o dispositivo de estado sólido, ¿ya? Ahora sí, los dos son discos duros, los dos almacenan información. Ahora, qué, mm, cuáles son las diferencias entre estos dos? Que el uno es del HDD, es un dispositivo de almacenamiento antiguo, en sí, Ya. un disco mecánico de almacenamiento antiguo. Y el SSD es una tecnología más avanzada que se le utiliza ahora en los tipos de discos. Igual de almacenamiento, así mismo, más avanzada. Ya. El disco de almacenamiento antiguo literalmente tiene un disco, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, tiene un disco. ¿Sí se dan Es cuenta? un plato. Tiene partes Un plato. mecánicas y el Sí, SSD sí, Pero tiene- el hecho de que sea tiene- antiguo no Ya. quiere decir que sea malo. Conforme decía, se puede poner los discos más buenos y más finos, que En sí, alcanzan mejor Ya, velocidad. esperen un ratito. Vamos con Morales, ¿ya? A ver, repitamos Morales lo que dijo. Lo O que sea, que el disco sea antiguo no quiere decir que sea malo. ya, Solo que los discos que tiene a veces se rayan porque uno la paga directamente, no la paga como es debido. Y los discos, según lo que yo leí, tienen que ser más finos, más velocidad, como los 7100 RPM, que son, es como giros por segundo. Depende de los discos que tenga el disco duro. Vuelta al SSD, como dicen, es mejor y todo, pero es porque no tiene discos, no gira y tiene microchips, como una flash. ya. Listo. Antes de darle el paso a Michael, quiero hacer un resumen de lo que dijo Morales, ¿no es cierto? Morales dice, ¿no es cierto?, que este disco HDD, que es el disco duro, ¿verdad? El disco duro, este disco duro tiene discos que giran, ¿no es cierto? Tiene discos que giran y de acuerdo al giro o a la velocidad de giro es el acceso a la memoria que nosotros tenemos, es decir, la memoria o toda la información se guarda en este disco, ¿no es cierto? Y es una información magnética, digámoslo así, es una información magnética, es decir, aquí los datos se almacenan de forma magnética, ¿ya? Por eso es que si ustedes pasan un imán de neodimio por este disco duro, lo van a rayar, es decir, se va a perder, se va a dañar el disco duro. Entonces, es una información magnética. Esto tiene partes mecánicas, ¿no? Como lo dijo, tiene partes mecánicas. Si ustedes escuchan funcionar a uno de estos discos duros, lo que van a escuchar es que gira, ¿no es cierto? Tiene motorcitos que giran y van a escuchar como que, como que está girando algo, como que algo está ahí vibrando, ¿no es cierto? Y así es como funciona el disco duro. El SSD es un poco más actual, tiene mucha más tecnología. ¿Listo? Eso es lo que dijo Morales. Vamos ahora sí, Michael. claro, añadiendo un poco lo que decía usted, sabemos que tanto la HDD y la SSD cumplen la misma función, que es almacenar datos. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta que la HDD está formada por partes mecánicas, tanto como el disco. También tiene una, ¿cómo se llama esto? Esa patita que se ve ahí, que eso es lo que eso más una banda magnética hace que lea la información que podemos nosotros guardar y accede a la data. Y la otra diferencia es que así como el disco duro, el HDD es formado por piezas mecánicas, en cambio el SSD es formado por chips de memoria. Chips de memoria. Muy bien. Listo, bueno, tenemos un poquito más explicado, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto esas máquinas antiguas donde teníamos una aguja, ¿no es cierto? Que esa aguja se ponía en el disco y el disco iba girando y sonaba la música, ¿no es cierto? No sé cómo se llama eso. Tocadiscos se llama. Bueno, Bueno, tocadisco. así sabía yo. Ingeniero, yo el otro Un día leí ratito. que Espéreme, señor Mora. el Señor HDD, Mora, espéreme porque después va Garofa, lo que tiene la mano levantada, ¿ya? Entonces, el señor Reynoso, ¿no es cierto? Nos explica un poquito más y acá nos dice que SSD, que son los discos de estado sólido, en cambio tienen microchips, ¿no es cierto?
Vamos, señor Garófalo. Otra diferencia que no sea la misma. También hay una diferencia muy grande lo que es en el estado económico, porque la SSD es más cara y no se encuentra comúnmente. Entonces la HDD sí se encuentra y este en cambio es económico. Por lo tanto, que de estos dos dispositivos más bien, tienen esa gran diferencia, ya que la SSD sí es recomendable en el aspecto de lo que es la rapidez, reacciona más rápido, pero lo que no es muy recomendable por lo que es el almacenamiento. Es muy poco almacenamiento y cuando vaya a instalar, digamos, en una computadora o una laptop más común, eso se almacena muy rápido. Y ese también es un pequeño detalle que tiene el SSD. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Profe, también quiero agregar Eh, que Espérame un ratito. Ya, muy bien. Entonces nos dice el señor Garófalo, ¿no es cierto? Que vamos levantando la mano. De ahí va Celi, ¿ya? De ahí va Celi, antes de Bravo. Nos dice el señor Garófalo que el SSD es mucho más caro que el HDD, y eso es cierto, ¿no? Y aquí quiero preguntarles, ¿cuánto vale un SSD, ¿no es cierto? Un disco de estado sólido, em, de, por ejemplo, unos 250 gigas. ¿Cuánto más o menos cuesta? 40, $60 dependiendo de la marca. Sí, Ya, El modelo, si 40, es M2 40, o 32. normal. Sí. muy bien. Más o menos unos $60, dejémosle, ¿ya? Ahora, el HDD, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Bueno, primero que HDD de 250 ya no vamos a encontrar, no vamos a encontrar vamos a poner de 1 tera, ¿no? Que más o menos vendría a ser como 4 veces más, ¿no es cierto? 4 veces más, vale unos, si no me equivoco, me corrigen, unos $100, Sí, ¿sí? Hasta un poquito menos se puede según, encontrar. Listo. Sí, 83, hasta hay 83, más caro. 80 y un poquito. Ya, 80, listo. Entonces podemos decir que ahí está la diferencia de precio, lo que decía Garófalo, ¿no? Mientras que el uno vale 60, ¿no es cierto? Pero es de 250. El otro vale 80, pero es de 1 tera, que es el doble, ¿no? Digo, 4 veces más. Bien, ahora sí, vamos con Celi, de ahí Bravo y de ahí Mora, ¿ya? Vamos, Celi. profe, le quería decir que aparte de esas dos diferencias, existe como otro disco de estado sólido que es el NVMe, algo así, y ¿Ya? y ese de ahí es para ciertas computadoras, ya que no todas las placas madres tienen la estructura para ese tipo de disco, ya que es mucho más pequeñito y, y solo va ahí en en la placa madre pegado. Bueno, lo tienes que poner vos. Y, y bueno, aunque ese es aún más caro, bueno, no tan caro, pero un poco más que el SSD, es más rápido aunque esos dos de acá. Ya. Y el almacenamiento igual. ¿Cuál es el fabricante de ese disco duro? Bueno, también sirve de marcas. Por ejemplo, Kingston también fabrica El esas NVMe es memorias. el que También tiene otras entrada marcas, M2. Pero no es el M2. algo así, creo, Sí, NVM, algo así. Bueno, NVMe es la tecnología y la entrada es M2, M.2. bueno, sí, pero es para ciertas placas un poco más modernas que le pones ahí. Correcto, eso ya vendría a ser como un nuevo desarrollo de tecnología que aún no, pues aún no sé si alguno de ustedes tiene acceso a o ya la compró, pero pues hasta ahora creo que todos tenemos acceso a un disco de estado sólido, pero a esos discos que son más pequeños y más rápidos, no, todavía no tenemos acceso. Vamos con John, otra diferencia, John. Bueno, en sí, como estaban diciendo, incluso dice que lo del fabricante es ah, estos de Fujitsu, los de Hitachi Samsung, los creadores de Toshiba, en sí, ellos fueron los primeros fabricantes en crear el disco mecánico, que en sí
se utilizan. Mi papá tenía una computadora hace tiempos, incluso tenía ese mismo disco cuando era pequeño, lo vi por primera vez. Es un disco súper rápido, que incluso es un poco delicado la aguja si se le toca porque el disco se llegaba a rayar, en sí me acuerdo. Ya, muy bien. Correcto, es lo que habíamos explicado, ¿no? La forma de lectura de los discos duros es magnético, ¿ya? Magnético y dependen de una aguja, ¿no? Estos discos de estado sólido, en cambio, son memorias con compuertas tipo NAND, que ustedes ya estudiarán en tercero en sistemas electrónicos digitales, estudiarán esto. A ver, el último y cambiamos de tema, señor Mora, ¿tenía algo más que acotar? O sea, ya dijeron todo. ¿Perdón? O sea, ya también, dijeron dije, también todo. varía su tamaño. Su tamaño también varía. Muy Eso bien, el también O tamaño, sea, ¿no es cierto? A ver, de agregar ahí el contexto. en el HDD dice que como es como mecánico, se pueden cambiar las piezas. Si se daña, cambia el otro no, porque se quema todo el circuito. ya, muy bien. Ya, muy bien. Vamos a hacer de manera general. El HDD, al ser un sistema mecánico, electromecánico, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene como diferencias el sonido, produce sonido, vibraciones del HDD, ¿no es cierto? Em, es más sensible, por ejemplo, a golpes, a, em, magnetismo, ¿verdad? En cambio, el SSD, ¿no es cierto? El SSD, en cambio, no tiene vibraciones, no tiene un motor, ¿no es cierto? Em, ¿Qué más? No tiene partes móviles, no tiene partes mecánicas, ¿verdad? En tema en tema de energía, tiene menor consumo el SSD, ¿verdad? Entonces, es es mucho más, digamos así, mucho más silencioso, mucho más compacto el SSD, ¿ya? Eh, una diferencia que me parece importante que ninguno lo ha nombrado es que el SSD me permite fragmentar el disco. ¿Sí o no? ¿Realizar particiones? Hacer particiones Según Sí, yo sí, no. permite. no permite hacer particiones, ¿no? Es decir, es un solo disco, ¿verdad? Es un solo disco y no permite hacer particiones, lo que sí me permite el HDD, ¿no es cierto? El HDD me permite hacer particiones, es decir, puedo yo tener un disco muy grande y puedo poner dos particiones, ¿no es cierto? Y esto es muy bueno al momento de organizar archivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al tener archivos de respaldo, es excelente. Bien, ahora sí, menos los que ya han participado, ¿no es cierto? Les voy a dar a los que no han participado oportunidad. ¿Qué recomendación ustedes harían? Es decir, cuando o si yo voy a comprarme, quiero que ustedes me recomienden a mí, yo voy a comprarme una computadora, ¿qué me recomiendan comprar? Voy a armar una computadora, ¿qué me recomiendan comprar? ¿Solo SSD, solo HDD o qué me recomiendan comprar? Híbrido. Tener ambas por separado. Híbrido. Sí, los dos híbridos. Híbrido. Híbrido, ¿qué significa híbrido? De ambos, De dice. los, Puedo ambos, participar. ambos. Listo, a ver, ahora sí, si me dicen híbrido, ¿qué disco compro en SSD? Es decir, Yo. ¿qué tamaño? Eh, sería uno, no muy grande a economizar en eso, yo que sé, 250, ahí creo que hasta de 230, solo para el sistema operativo y ciertos programas que voy a utilizar. Y pues para el HDD, pues eso sí, 2 teras, 1 tera, dependiendo a qué te dediques. Excelente, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Listo. Muy bien, excelentes recomendaciones. Vamos a parar ahí, ¿no es cierto? Vamos a parar ahí.
sobre esta pregunta me parece que está bastante bien contestada, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Qué es una memoria caché? Alzando la mano, por favor, ¿ya? Para ir en orden. ¿Qué es una memoria caché? Primero, ¿qué significa o cuál es el concepto de memoria caché? A ver, vamos, señor Garófalo. ¿Qué es una memoria caché? Que almacena también información para que lo que más importante más o menos se le puede decir, porque se va dependiendo de cómo va almacenando la memoria caché, más es la velocidad de respuesta que va a hacer en ejecutar un programa o algo por el estilo. Ya, muy bien. Vamos a hacer, voy haciendo pequeños resúmenes, ¿ya? Memoria caché almacena información de manera, digamos así, temporal, eso es cierto, y nos ayuda a la ejecución de un programa. Vamos con Morales y de ahí con García. O sea, la memoria caché es así como la RAM. Está casi fusionada con la RAM, funciona de la misma manera, solo que almacena los datos más recientes para cuando vuelva a entrar a la página no use la RAM, sino la caché. Ya, muy bien, excelente. Ya, excelente. La caché almacena, es excelente el ejemplo, Morales, muchas gracias. El ejemplo es excelente, por ejemplo, la caché, cuando ustedes entraron a una página, ¿no es cierto? Digamos que están un correo electrónico o página de Facebook, ¿no es cierto? Y esto se ve mucho. Ustedes están en la página de Facebook, ustedes actualizan y se desconectan. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes están navegando, ¿no es cierto? Están navegando y están sin internet, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ustedes están viendo? Es lo que la memoria caché, ¿no es cierto? Almacenó, ¿no es cierto? Y si ustedes actualizan, ¿no es cierto? Ya no se les va, o sea, se les va a cargar lo que la memoria caché haya alcanzado a ¿qué? A guardar, ¿no es cierto? Es un excelente ejemplo. Vamos con García y de ahí con Bravo. La memoria caché es un área dedicada a almacenar los datos usados o solicitados con frecuencia para la recuperación de los datos con gran velocidad. O sea, recuperar los datos solicitados o que hayan sido guardados en la memoria con velocidad. Ya, muy bien. Excelente. Excelente. O sea, ayuda a ejecutar los datos con más velocidad. ¿Ya? Vamos con Bravo y de ahí con Mora. En sí, dice que la importancia de la memoria caché es aumentar el rendimiento y en sí la recuperación de los datos para evitar de tener el acceso a la capa del almacenamiento que en sí se obtiene. Ya, a ver, aquí una pregunta antes de seguir, ¿no? Para todos. La memoria caché, ya definimos que son dos cosas diferentes. Una memoria RAM y una memoria caché son cosas diferentes. Entonces podríamos decir, la pregunta es, ¿podríamos decir que la memoria caché es un tipo de RAM? ¿Es una memoria RAM? Es parecido. Pero no es igual. No es igual, porque cambio guarda la información del último momento. Ya, miren, la memoria caché, miren, si están viendo aquí la página, sí es una RAM. Es una RAM, ¿no? Pero es una RAM borrable. Acá es una RAM, ¿no es cierto? Este es una RAM, ¿no es cierto? Y este es un banco de memoria caché, ¿no es cierto? Pero borrables, ¿ya? Acá, obviamente, estos accesos aleatorios son temporales, ¿no es cierto? Pero la memoria caché, en cambio, es una RAM, digamos así, inteligente. La memoria caché decide qué guardar, ¿no es cierto? Y qué no guardar. En cambio, la memoria RAM tiene una función específica. La memoria RAM, en cambio, lo que hace es, se ejecuta un programa, la memoria RAM va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, pero la memoria caché decide qué datos guardar para que la memoria RAM,
¿no es cierto? No tenga que estar buscando ciertos datos, sino que ya los obtenga directamente de la memoria caché, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver una forma de cómo funciona la memoria caché, ¿no es cierto? La memoria caché guarda ciertos datos de ejecución, ciertos datos de navegación, ciertos datos, ¿no es cierto? Los guarda, ¿verdad? Los guarda aquí y lo que hace es proveer esos datos a la memoria RAM para que la memoria RAM no tenga que solicitar a la computadora o al CPU, ¿no es cierto? Esos datos y esperar que el CPU le pase, ¿no es cierto? Entonces, sino que los accede directamente de este banco de memorias caché, que son memorias RAM, ¿ya? Pero, Ajá. Inge, pero ahí hay una diferencia, que en sí por algo la caché tiene una mayor velocidad que la RAM. Es Muy 100 bien, veces más rápida. muy bien, excelente, pero es menor también, ¿no? O sea, es de menor capacidad. Ahora, si ustedes, ¿cómo? La pregunta es, a ver, esa pregunta, si el que me conteste tiene punto directo en actuación, ¿ya? ¿Cómo ustedes, perdón, se puede borrar la memoria caché de mi computadora? Es decir, ¿puedo liberar la memoria caché de mi computadora y cómo lo puedo hacer? Reiniciando. No quiero Sí puede reiniciar, borrarla, sí puede borrarla, pero yendo a la configuración de la ¿ya? computadora. O dependiendo si quiere eliminar las páginas abiertas en Google, ¿Ya? elimina como ser recientes. Ahí está liberando la caché. A ver, borren la memoria caché ahorita, todos de su computadora, bórrenla, sin reiniciar. Borrando la historia. Sin reiniciar, borren la memoria caché. ¿Cómo lo hicieron? Se borra con Alt F4. Al F4, muy bien. ¿Al F4? ¿No era Windows Alt F4? Ahí sí. Vamos a ver. No. A ver, sigo, ¿no? ¿Cómo se borra la memoria caché? Pongan cómo borrar la memoria caché. Busquen nomás en... Una forma de borrar también es abrir lista de comandos, o sea, Windows más R, y luego Ya, poner por ciento y se le van a abrir los archivos temporales. muy bien. Esos son los archivos que se Excelente. quedan abiertos mientras estamos utilizando el computador. Y algunos se quedan para rato y eso ocupa memoria y hace que el computador sea más lento. Ya, excelente, ¿no? Aquí están los archivos temporales, ¿no? Estos archivos temporales están almacenados en memoria caché, ¿no? Entonces, una forma es borrar estos archivos temporales. Otra forma de liberar la memoria caché. ¿Cuál sería otra forma de liberar la memoria caché? También hay otro que si le pones por ciento ten es otro diferente. ¿Por ciento? A ver, algo así, Porcentaje. porcentaje de ten, porcentaje, algo así era. Ya, ese es el que acaba de decir ahorita Michael, ¿no? Porcentaje tem, porcentaje, se borra archivos temporales. Otra manera, pongan borrar caché. Ahí las maneras como tal de la PC, creo que ya no hay ninguna, solo del navegador o tal vez de Ya, algunos muy bien. programas. La otra manera es la del navegador, ¿no es cierto? Borrar. ¿Saben que eso de las cookies, dónde cree que se almacenan las cookies? Es memoria caché, ¿no? No, Entonces, si esa yo quiero liberar memoria caché, puedo hacerlo de las dos maneras: borrar archivos temporales, borrar cookies, o ahí mismo en el, bueno, sí, borrar cookies, ¿no es cierto? Borrar datos de navegación, ¿ya? Bien, jóvenes. Eso sería con respecto a las memorias, ¿no es cierto? Aquí yo tengo como una pequeña explicación, ¿no es cierto? De cómo funciona todo. ¿No? Digamos que tenemos un camión, ¿no es cierto? Cargado de información y aquí hay una persona, ¿no es cierto? Aquí hay una persona, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la información.
Esta información puede ser archivos pesados, ¿verdad? Y lo que hacen es que esa persona transporta estos archivos hasta este punto, ¿no? Aquí hay otra persona, ¿verdad? Y esa persona toma estos archivos, ¿no es cierto? Y los lleva hasta un punto de almacenamiento, acá, ¿verdad? Y aquí los comienza a poner en orden, ¿verdad? Ahora, yo puedo tener mucha capacidad de información, ¿no es cierto? Y esto va a ser, la capacidad que yo tenga aquí va a ser el disco duro, ¿no? El disco duro o el SSD. SSD o el disco duro, HDD. ¿Ya? Listo. Ahora, la rapidez con la que hago algo, ¿no es cierto? Va a depender de mi procesador. Ese va a ser el procesador. Pero el procesador, ¿no es cierto? Mientras esto no se ejecute rápido, que esto va a ser las memorias, ¿no es cierto? Las memorias, todos los tipos de memoria, que puede ser memoria RAM, memoria ROM. Mientras no se ejecute rápido, el procesador se va a ver limitado por las memorias. Y si yo aquí en cambio tengo mucha memoria, digamos que aquí no tengo solamente una persona, sino tengo varias personas, ¿no es cierto?, trabajando en este punto, entonces en cambio aquí nos vamos a ver limitados por el procesador. Por eso es importante de que cuando ustedes van a comprar una computadora, ¿no es cierto?, ustedes no solamente se fijen cuál es el procesador, sino también se fijen cuál es la memoria RAM, la memoria caché, ¿no es cierto? ¿Cuál es el disco duro, verdad? Porque el disco duro sí tiene mucho que ver en el funcionamiento y rendimiento de una computadora. Un disco duro, ¿no es cierto? Un disco duro, un HDD, va a ser un poco más lento el acceso a la computadora. Un disco de estado sólido, en cambio, va a ser muchísimo más rápido y me va a permitir que el procesador rinda de mejor manera. Entonces, todo en la computadora trabaja para ser un poco más eficiente, pero si es que si es que ustedes cuando vayan a comprar la computadora tengo un disco de estado sólido, un buen procesador, pero baja memoria, no esperen un gran rendimiento, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ustedes van a comprar un computador, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Cuál es el tipo de trabajo que usted va a realizar con la computadora? Entonces, si usted va a realizar trabajo solamente de Word, de Excel, de Microsoft, ¿no es cierto? Microsoft Office, entonces le dicen, esta computadora es suficiente. Pero en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Si ustedes van posteriormente a comprarse una computadora, ustedes durante la carrera van a utilizar programas como Proteus, ¿no es cierto? Programas tipo CAD/CAM, es decir, programas de diseño, donde posiblemente vayan a tener o vayan a ocupar para resolución de gráficos, alta resolución de gráficos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Necesitan un buen procesador, una buena memoria RAM, una buena memoria caché, ¿verdad? Y también un disco de estado sólido para que la computadora funcione de mejor manera, ¿ya? Una cosa más, las memorias RAM tienen, ustedes han escuchado esto, el acceso a las memorias RAM, el DDR. Sí, profe. DDR, ¿no? Entonces, el DDR es el acceso que se tiene a las memorias, ¿no? Entonces tengo DDR2, DDR3, DDR4. No me sirve nada tener una memoria, ¿no es cierto?, altísima si tengo un acceso bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más alto, por ejemplo, el DDR4 me parece que es el último. No sé si me confirman esto. Pero este es el acceso que yo puedo, o la forma en la que yo puedo acceder, es decir, el protocolo con el que yo puedo acceder a la memoria RAM. Entonces DDR4 accede de manera más rápida, ¿no es cierto? Y obtiene respuesta más rápida de la memoria RAM. Entonces, si yo tengo bastante memoria RAM, pero tengo poquito o tengo un bajo acceso, ¿no es cierto? Un DDR2, de nada me sirve tampoco, ¿ya? Entonces, todo eso se tiene que ver cuando nosotros vamos a elegir una computadora. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Profe, hay que tener en cuenta
el tipo de DDR que es tu memoria RAM para tu computadora. Por ejemplo, acá al lado tengo una computadora más o menos viejita que se necesita DDR3 y eso yo tuve que darme cuenta de comprar una extensión ya que tenía 2 gigas y quería agregarle 4 y pues tuve que tener en cuenta eso. Aparte es un poco más barata la DDR3 que la DDR4 Muy bien, y la excelente. frecuencia también, bueno, también se hay Claro, es que es diferente socket entre DDRs. Por eso hay que tener, si quieres investigar qué tipo de memoria es para comprar, tienes que investigar el modelo de tu placa y ahí te sale qué tipo de memoria necesitas o qué compatible es. Ya. Ya, muy bien. Excelente, excelente recomendación. Muy bien. Bien, esto sería con respecto a memorias. Vamos a ver partes de un computador. Entonces, bueno, primero que todo aquí tengo un computador tengo un computador de escritorio, ¿no? Tengo un computador de escritorio aquí, en este caso, ¿ya? ¿Cuáles son las partes del computador? La primerita, la que no está puesta aquí. La parte más importante, digamos, del computador, donde viene la BIOS. ¿Por la pila, profe? La placa madre. La placa madre, muy bien, la placa madre, ¿no es cierto? La placa madre es esta que está de rosa, ¿no? Esta que está de rosa es la placa madre. Entonces, en la placa madre viene soldado absolutamente todo, ¿no? Es decir, es una placa electrónica, ¿no es cierto? Donde viene soldado absolutamente todo. Esta placa madre es una parte bastante importante del computador. ¿Alguien me puede decir por qué? Puede ser Creo porque que es es donde va el el No es por funcionamiento computador. el completo. funcionamiento que A ver, espérame un ratito. Vamos con Bone. A ver, Bone. Puede ser porque a ella se conectan todos los demás dispositivos, puede ser. Sí, muy bien. Ahí se conectan todos los demás Es dispositivos. el corazón. Es el corazón. Muy bien. ¿Qué más? La placa la madre. placa, Sí, diga yo. la placa madre en sí se refiere a todos los componentes que ella obtiene para así dar el funcionamiento a la computadora y en sí reparte los diferentes dispositivos, como quien dice, de en sí de la placa. Muy bien. La placa madre tiene una arquitectura, ¿no? La placa madre tiene una arquitectura. Esa arquitectura, la arquitectura de la placa madre, es, eh, es sumamente importante porque hoy en día todas las empresas de computación, ¿no es cierto? Las empresas que diseñan computadoras están en un juego, ¿no? De hecho, computadoras, celulares, están en un, bueno, no un juego, en un reto de hacerlo todo más pequeño, ¿no? De hacerlo todo más pequeño. Entonces, al hacerlo todo más pequeño, surge un gran problema, ¿no es cierto? Recuerden que todo es más pequeño y es más potente, tal como enviaron la foto en el chat, ¿no? Más pequeño y mucho más potente. Entonces, al ser todo más pequeño y más potente, ocurre un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? ¿O cuál creen que sea ese gran problema al reducir el espacio? El calor, la disipación del calor. Muy bien, la disipación de calor, ¿no es cierto? Muchos pueden pensar, decir, bueno, pero no es mucho calor. Sí, es bastante calor, ¿no? Es bastante calor al punto que, por ejemplo, una generación entera de HPs después de un año se quemaba porque calentaba mucho, ¿no es cierto? Y se quemaba la tarjeta gráfica, llegaba a quemarse la tarjeta gráfica. Entonces, al momento que se calienta algo, ¿no es cierto? Comienza a reducirse la vida útil de ese dispositivo. Entonces, ese es una de los grandes retos
de hoy en día todos los diseñadores de computadoras es diseñar todo más pequeño, pero que no tengan el problema o que la disipación de calor sea eficiente. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, las placas madres tienen una arquitectura inteligente, una arquitectura diseñada para disipar calores, ¿no? Entonces, no es que yo pongo aquí las memorias, pongo acá el conector de disco duro, pongo acá esto, no, todo tiene una arquitectura, tiene un diseño para que no llegue a recalentarse. Vamos con señor Garófalo. Eso va ahí también a depender para que haya menos, digamos, para disipar el calor, sería ahí lo importante de la refrigeración, como es el ventilador. Muy bien, excelente. Sí, todos los elementos tienen refrigeración, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ventilador es una forma de refrigerar, ¿ya? El ventilador es una forma de refrigerar. Otra forma de refrigerar, ¿cuál es? ¿Por líquido? Líquido. Por líquido, ¿no es cierto? Ahorita hay una nueva tecnología que en los procesadores utilizan, en vez de pasta térmica, utilizan mercurio. Ya. Mercurio líquido. Mercurio líquido. Bueno, este es un disipador de calor, ¿no? La pasta térmica es un disipador de calor. El mercurio también es un disipador de calor. Una forma es el ventilador, la forma de disipar calor. Otra forma de disipar calor, ¿qué es? Escuché por ahí que era nitrógeno, creo que era acá. Nitrógeno líquido, ¿no? Nitrógeno líquido es otra forma de disipar calor, ¿no? Es otra. En las placas madres se utiliza bastante lo que es thermal pads. Thermal pads, ¿no es cierto? ¿Dónde se utiliza? Al momento que se pega ¿cómo es? El procesador, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que hay la mayor concentración de calor? ¿Dónde ustedes creen que hay la mayor concentración de calor? En la tarjeta gráfica. Muy bien, la tarjeta gráfica es una. ¿Otra? Procesador. Procesador. Ahí son las dos mayores concentraciones de calor, ¿no? Miren, el procesador, ¿cuál es el procesador más potente que ustedes conocen? Por parte de Intel sería un i9 de 13ª generación, y por parte de AMD los Tripper, algo así, que son dos procesadores Ryzen 9 unidos. Muy bien, exactamente, ¿no? El mayor, bueno, el procesador más potente, digamos así, es un Core i9, ¿no? ¿Qué significa Core i9? Mucho ojo, ¿qué significa Core i9? ¿Alguien sabe qué significa Core? Perdón. ¿Qué significa Core i9? Vamos a basarnos en Intel, ¿ya? Después vamos a... Core i9, ¿no es cierto? Significa que en un solo núcleo, es decir, en un solo encapsulado, no un solo núcleo, en un solo encapsulado hay 9 procesadores, 9 núcleos. Entonces, es un procesador de 9 núcleos, ¿ya? Es un procesador de 9 núcleos. Al ser un procesador de 9 núcleos, ¿no es cierto? El principal problema cuando el computador está funcionando al 100% es el calor. Entonces ahí es donde utilizan una tecnología de nitrógeno líquido para enfriar las partes internas del procesador, ¿no? Y el procesador tipo Ryzen, ¿no es cierto? Que es con Z, Ryzen. CRYZN. Ryzen, así, ¿no? Sin la Ah, perdón. Sin la A, creo que. ¿Seguro? Sí, creo. ¿Ya? Es que tiene 2 procesadores de 9 núcleos, ¿no es cierto? Es decir, 2 procesadores
de 9 núcleos en cada lado, en un solo procesador. Entonces vendría a ser como más o menos un 18 procesadores, pero no se suman así, sino que trabajan en paralelo, ¿no? Es una tecnología un poco diferente, vale la pena estudiarlo, pero no es que tengan 18 procesadores al mismo tiempo, sino que van trabajando en forma paralela, ¿no? No es como el Core i9, pero es un poco, es bastante interesante. Entonces, la mayor concentración de calor está en el procesador. Y miren, el procesador aquí en este gráfico está en este punto de aquí, ¿no? Voy a poner, el procesador está aquí. Miren, aquí está el procesador. De hecho, estas cositas de aquí, ¿no es cierto? Es un disipador de calor, ¿no? Es un disipador de calor. Y para pegar el disipador de calor, ¿qué utilizamos, señor Proaño? Pasta térmica en medio del procesador y el disipador. Pasta térmica, ¿no es cierto? Pasta térmica. Bien, entonces aquí tenemos como primer punto el procesador. Luego tenemos las memorias, ¿no es cierto? Miren, aquí están las memorias y estas son memorias RAM, ¿no es cierto? Las memorias RAM. Nosotros vamos a tener aquí diferentes, bueno, de acuerdo a la placa madre, ¿no es cierto? Nos va a decir hasta cuántos zócalos de memoria nosotros tenemos para conectar, ¿no? En este punto, aquí están los zócalos, ¿no? Miren, aquí están los zócalos de memoria, ¿ya? Aquí están los zócalos de memoria. Estos zócalos, ¿no es cierto? Nos van a decir cuántas memorias nosotros podemos conectar, y también en la mainboard, que es la placa madre, nosotros vamos a tener el acceso a las memorias RAM, es decir, nosotros vamos a tener si es de DDR3, de DDR4 o de DDR2, ¿no es cierto? Si es más antiguito. Tenemos en este punto de acá, tenemos la tarjeta gráfica, la tarjeta de audio, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, buses de datos para el disco duro, ¿no es cierto? El disco duro se conecta con buses de datos, ¿no es cierto? Vamos a tenerlos por aquí. Tenemos, bueno, en este caso antes teníamos los CDs, ¿no es cierto? Hoy no tenemos los CDs, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos USBs, ¿no es cierto? Esta es una mainboard un poquito antigua, ¿no? ¿Qué más tenemos en una mainboard? O una placa madre. Tenemos el apartado para conectar la fuente, la pila de la BIOS. La pila de la BIOS, ¿qué más? Los conectores SATA para los discos duros. Los conectores SATA para los discos duros. Los PCI Express para diferentes tipos de tarjeta, ya sea gráfica, de audio. Correcto. ¿No es cierto? Tenemos todo ese tipo de cosas de la mainboard, ¿ya? Bien,